tercer día, nuestra tercera jornada. Tengo el honor de presentarles a Francisco Romero. Él nos va a presentar la sesión a través de videoconferencia. Cualquier duda, cualquier pregunta, me dicen para que ya les pase el micrófono y él puede escucharlos. Francisco, ¿estamos listos? Estamos listos. Perfecto, iniciamos. Muy bien. Gracias por la introducción. Como ya he comentado, mi nombre es Francisco Romero, trabajo en Telefónica Investigación y Desarrollo, y voy a contaros un poco pues, la implementación de Enabler, de Big Data, que tenemos en la plataforma Firewall. Bueno, ahí tenéis, antes de comenzar, ahí tenéis mi dirección de correo, por si no surgen dudas ahora durante la sesión, pero surgen más adelante, bueno, podéis contactar conmigo en esta dirección de correo sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues antes de comenzar voy a presentaros un poco la típica vista, ¿no? de 1000 pies, ¿no? Relacionada con el lugar que ocupa el Enabler de Big Data en toda la arquitectura de Firewall. Esto es algo que al principio no hacíamos cuando presentábamos y bueno, es algo que la gente echaba en falta, ¿no? Y nos comentaban al terminar las sesiones que, bueno, que les gustaría saber no solo en qué consiste Enabler de Big Data, ¿no? Sino qué lugar, qué posición ocupa en todo el ecosistema, en toda la plataforma Firewall y qué relación o interacción tiene con otros enablers y componentes de la plataforma. Bueno, pues este diagrama, este dibujo, pretende pues, ilustrar esto, ¿no? Qué lugar ocupa el Big Data dentro de la plataforma Firewall. Y bueno, como podéis ver ahí, básicamente la plataforma es un consumidor de datos, ¿vale? Para luego producir a su vez otros datos de salida que van a ser consumidos finalmente por las aplicaciones. Como iremos viendo poco a poco a lo largo de la presentación, veremos que el Enabler de Big Data no es un software al uso como pueda ser, por ejemplo, si habéis asistido ya a la charla de Orion Content Blocker, ¿vale? No es un software al uso en el sentido de que no es una única aplicación o una única herramienta que se instala, sino que al final, bueno, pues, se trata de un ecosistema o conjunto de herramientas y diferentes aplicaciones, ¿vale? que todas juntas pues van a producir estos resultados que os comentaba, ¿no? Pues, consumir datos típicamente generados precisamente por la herramienta de contexto de la plataforma Firewall, Orion, ¿vale? Consumir datos de esta herramienta para, por así decirlo, construir históricos con estos datos y bueno, pues luego con estos históricos llevar a cabo todo tipo de análisis para que las aplicaciones no solo tengan la vista de tiempo real que ofrece Orion Content Blocker, sino también pues, tengan la posibilidad de hacer un análisis y ver un poco cómo está la parte histórica de esos datos a lo largo del tiempo. Como ya os digo, pues vamos a ir viendo a lo largo de la presentación pues, cada uno de estos componentes del ecosistema Big Data. Vale. Un segundo. Vale, me comentaban por aquí que si se quiere el slide de inicio, sí, estaba todavía en la slide en la que comento la posición que ocupa el Enabler de Big Data en la arquitectura. Vale, un momento que están escribiendo aquí por el Skype. Vale, muy bien. Sí, no había pasado de ahí. Bueno, pues ahora sí. Una vez visto el lugar que ocupa, ¿vale? La interacción que principalmente va a tener el Enabler de Big Data con Orion Content Blocker y las aplicaciones, ¿vale? Pues pasamos a describir el Enabler. Vale, siempre antes de empezar a describir los componentes tecnológicos del Enabler, ¿vale? Siempre me gusta también hacer esta pequeña introducción acerca de qué es el Big Data y cuántos datos hay ahí fuera, ¿no? En Internet y en la futura Internet of Things y bueno, pues todas estas nuevos paradigmas de información, ¿no? que están llegando, que están por llegar. Entonces, para intentar ilustrar qué es el Big Data, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo que viene a decir es, bueno, imaginad que somos, bueno, pues esto es nuestra casa, ¿no? Y tenemos un problema, todavía no sabemos si es de Big Data, ¿no? Pero tenemos un problema que consiste en intentar almacenar pues, una gran cantidad de libros y al mismo tiempo no solo almacenarlas, sino ser capaces de leer todos estos libros que almacenamos en casa, ¿no? No solo vamos a almacenarlos porque queden bonitos en la estantería, sino porque queremos leer, ¿no? Entonces, este problema de almacenamiento y de procesamiento, si os dais cuenta, pues nos puede llevar a preguntarnos si estamos
lidiando con un problema de Big Data o no. Y bueno, la respuesta que siempre doy es que este no es un problema de Big Data porque bueno, pues, con la estantería adecuada en el salón de nuestra casa y el tiempo suficiente, pues seríamos capaces tanto de almacenar los libros como de procesar la información que está contenida en estos libros, ¿no? de leerla. Por lo que podemos decir que este no sería un caso de Big Data, sino un problema de Small Data. Sin embargo, cuando nos encontramos con un problema como el que aparece en la slide, el de almacenar toda esta información que aparece en estos libros, y no solo almacenarla, sino procesarla, pues en este caso sí que decimos que estamos afrontando un problema de Big Data, ¿vale? Porque esta gran cantidad de libros sería inviable almacenarla en las estanterías de nuestro salón, ¿vale? Y ni aun con todo el tiempo libre del mundo podríamos ser capaces de llegar a procesar toda esta cantidad de información. Entonces, en este caso sí, en este caso hablamos de que estamos afrontando un problema de Big Data, ¿vale? Problema de Big Data, como os digo, tanto en el almacenamiento como en el procesamiento, ¿vale? Ahora veremos que estos son un poco los dos ejes a lo largo de los cuales gira el enabler, ¿vale? Almacenamiento y procesamiento. Entonces, una vez vista esta analogía, cuando vosotros estéis trabajando con datos, ¿vale? Bien en la plataforma Fireware o cualquier otra plataforma que a lo mejor podéis llegar a trabajar en vuestra vida profesional, y os surja la pregunta de si realmente estáis afrontando un problema de Big Data o no, lo que tenéis que haceros es estas dos preguntas: si sois capaces de almacenar los datos y si sois capaces de procesarlos, ¿vale? Si, por ejemplo, los datos de vuestra aplicación sois capaces de almacenarlos en una base de datos MySQL tradicional y los tiempos de respuesta del análisis de datos que tengáis en esa base de datos pues son aceptables desde el punto de vista de la lógica de negocio de vuestra aplicación, pues vosotros no estáis afrontando un problema de Big Data. Tenéis un problema de cualquier otro tipo, pero desde luego no de Big Data, ¿vale? Y no vais a requerir de los servicios especializados de una infraestructura de Big Data, ¿vale? Sin embargo, si veis que los datos que maneja vuestra aplicación, vuestro sistema, vuestro servicio, se hace inviable manejarlos a través de una solución de almacenamiento tradicional, SQL o lo que pueda ser, ¿vale? Y además, pues el tiempo de respuesta del análisis de los datos que tenéis almacenados pues se vuelve dramático y no es aceptable para la lógica de vuestro negocio, pues en ese caso estáis teniendo entre manos un problema de Big Data y necesitaréis de los servicios especializados de la infraestructura Big Data, ¿vale? Bueno, una vez visto lo que es el concepto de Big Data, creo que se entiende bien, ¿vale? Sobre todo porque no doy una definición de Big Data, sino que lo que doy son unas pautas para intentar orientarse, ¿no? a la hora de decidir si estamos en un problema de Big Data, ¿vale? Una vez que hemos visto el concepto, pues bueno, lo que también me gusta un poco comentar es qué expectativas hay de crecimiento de datos de aquí a un corto plazo, ¿no? Y para hacer ese ejercicio, pues me fijé en lo que sucedió en años recientes, ¿no? Y bueno, pues acudí, por ejemplo, a este artículo de la revista Wired, ¿vale? Y vi que, bueno, que en el año 2007 hablaban de que estábamos en la era del petabyte y decía que, bueno, porque ya no hay nada más que esto, o sea, este es el límite que hemos alcanzado de los petabytes, ¿vale? Pero sin embargo, la misma revista, ya en 2012, bueno, pues ya no hablaba de la edad del petabyte, sino que ya estamos en la revolución del exabyte, ¿vale? Y bueno, pues luego Cisco dijo que no, en otro artículo que ya estábamos en la era del zettabyte, ¿vale? Y al final pues encontré este artículo final, ¿no? De, bueno, a modo de broma, ¿no? Divertida, pues lo que viene a decir es eso, que al final, año a año, hay tantos datos, cada vez hay más datos en la internet, ¿vale? Y año a año pues las cuotas de generación de datos están alcanzando los límites tales que, bueno, pues que en breve vamos a quedarnos sin palabras para llegar a describir que la cantidad de datos que estamos manejando, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, encontré este estudio también de Cisco, ¿vale? Que intentaba hacer pues, una previsión de cómo iban a crecer no solo el tráfico global de la Internet, bueno, hace también una estimación, ¿no? De cómo iba a crecer para el año 2007 pues, el número global de usuarios, de dispositivos conectados, el ancho de banda y tal, ¿vale? Pero el dato que nos interesaba era que, bueno, pues crecimiento de una cantidad de datos en la Internet estimada en el año 2012 de medio zettabyte, ¿vale? Pues se estimaba que para el año 2017 vamos a alcanzar una cuota de 1,4 zettabytes. Entonces, esta previsión,
¿vale? Incluso creo que ya se ha quedado obsoleta. Hace poco estuve leyendo un libro relacionado con Big Data y creo que ya había estimaciones de que para el año 2017 íbamos a encontrarnos cuotas de torno a los 2, 3, incluso 4 zettabytes, ¿no? En la Internet of Things y todas estas tecnologías que están por venir. Y bueno, y os preguntaréis qué es un zettabyte, ¿no? Pues un zettabyte no deja de ser esto, uno seguido de 21 ceros. O sea, esto creo que ilustra bastante bien la magnitud del problema al que nos enfrentamos, la magnitud de los datos, de la cantidad de datos que podemos llegar a potencialmente a usar en nuestras aplicaciones, en nuestros servicios, en nuestros sistemas, ¿vale? Y bueno, pues creo que es bastante ilustrativo. Entonces sí, ahora ya, una vez entendido que es el concepto de Big Data y el concepto de, bueno, no el concepto, sino una estimación o una guía un poco de cuántos datos puede haber en la Internet, pues vamos a ver cómo manejarnos con toda esta avalancha que se nos viene encima de datos, ¿vale? Y bueno, pues la solución para trabajar con esta avalancha de datos que se nos viene encima no es otra que unos viejos conocidos, ¿no? Como yo siempre digo, al final está prácticamente todo inventado, ¿no? Y al final, pues, para trabajar con esta gran cantidad de datos, al final lo que se requiere es un almacenamiento distribuido y un cómputo de los datos distribuido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto posiblemente la mayoría de vosotros lo sabréis, ¿no? Pero bueno, vamos a explicarlo por si acaso. Volviendo al ejemplo, ¿no?, de los libros, o bueno, en este caso vamos a poner un ejemplo de cómics, ¿no? Imaginad que tenemos pues, un montón de cajas de cómics cuando éramos pequeños en casa, ¿no? Y queremos guardarlas pues, en las estanterías de nuestro salón y descubrimos que todos estos cómics pues, no entran en una única estantería. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Pues es evidente, pues compramos más estanterías, ¿no? O sea, se trata al final de esto. No tiene más misterio, ¿vale? Lo que hacemos es compramos más estanterías, o sea, estamos comprando más almacenamiento, ¿vale? Y al final lo que queremos es un índice, ¿no? Como tenemos tantas estanterías y tantos cómics, ¿vale? Pues al final lo que necesitamos es un papelillo, una hoja de papel, pues necesitamos escribir qué colecciones de cómics y qué números de estas colecciones pues, se encuentran en cada una de las diferentes estanterías, múltiples estanterías que podemos llegar a tener en nuestro salón, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creamos este índice, ¿vale? Pues esto no es más que esto de almacenamiento distribuido. Como veremos más adelante, soluciones, por ejemplo, como el HDFS de Hadoop, ¿vale? Lo que implementan es esto. No tiene más ciencia ni más misterio, ¿vale? Lo que implementa es un almacenamiento distribuido en diferentes servidores y, bueno, pues al final crea cuando se va a almacenar un gran fichero de datos en este almacenamiento distribuido, bueno, como veremos, ese fichero grande de datos se va a trocear en diferentes pedazos y bueno, pues al final necesitaremos apuntar en algún sitio dónde están los pedazos que corresponden a cada uno de los grandes ficheros que estamos guardando en nuestro sistema distribuido de almacenamiento, ¿vale? Entonces, pues todo esto es la magia que hay detrás del almacenamiento distribuido, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es el procesamiento distribuido? Pues bueno, pues al final, en el ejemplo de los cómics no es más que llamar a tus amigos para que entre todos podamos leer la gran cantidad de cómics que tenemos almacenados en nuestras estanterías, ¿no? Veremos luego más adelante un ejemplo un poco más detallado de lo que es el almacenamiento, de lo que es la computación distribuida, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a centrarnos un poco por ir paso a paso en lo que es el almacenamiento distribuido, ¿vale? Y aquí, como comentaba, tenemos la referencia de Hadoop, ¿vale? Nosotros en Telefónica nos gusta reinventar la rueda y si hay algo ya en la industria que implemente lo que nosotros deseamos, además lo hace muy bien, pues lo utilizamos, ¿no? Entonces, en el hablar de Big Data de Fireware, para hacer almacenamiento distribuido, pues nos basamos en Hadoop, ¿no? Como he comentado antes, bueno, pues al final todo consiste en un gran fichero de datos, pues partirlo, dividirlo en diferentes trozos más manejables, ¿vale? Esto desde el punto de vista de Hadoop, cada uno de estos trozos se va a guardar en un servidor especial que se llama Datanodes, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, en otro servidor especial llamado NetNode, pues lo que vamos a hacer es apuntar en qué Datanodes están los diferentes trozos, ¿no? O bloques, más
propiamente hablando, ¿vale? Los diferentes bloques que componen cada uno de los ficheros. Entonces, el node va a hacer esta gestión, va a tener esta tabla en la que va a decir, bueno, pues el fichero tal, sus bloques están almacenados en este otro determinado, etcétera, ¿vale? Y es así de sencillo, ¿vale? Sí que es cierto que luego tiene pues, algunas características interesantes, ¿no? Por ejemplo, como que es tolerante a fallos, HDFS es tolerante a fallos porque cada uno de estos bloques que componen cada uno de los grandes ficheros de datos que vamos a almacenar en nuestro sistema, ¿vale? Pues es replicado por defecto hasta 3 veces. Esto quiere decir que si, por ejemplo, uno de los servidores del clúster que conforman el almacenamiento distribuido, pues por lo que sea, muere, se estropea, hay un incendio, cualquier cosa, ¿vale? La información va a estar replicada en otros 2 servidores, luego va a ser posible recuperar la información, ¿vale? Luego además, pues, bueno, implementa incluso técnicas de recovery en el sentido de que cuando detecta que algún bloque está replicado por debajo del límite aceptable, pues hace una nueva copia del bloque en otro servidor para volver a alcanzar ese límite, ¿no? ese límite mínimo de 3 réplicas, ¿vale? Algunas de las características más interesantes es que bueno, se puede securizar el acceso al HDFS por Kerberos o bueno, utilizando también algunos mecanismos de autorización como pueden ser los permisos nativos del file system, o utilizar las ACLs de Hadoop, etc. ¿vale? Y una cosa interesante de HDFS es que se puede gestionar como un sistema de ficheros Unix de toda la vida. Al final, pues sí, en HDFS lo que vamos a tener es una serie, un clúster relativamente grande de máquinas, ¿vale? Cada una de estas albergando bloques de información de ficheros, de varios ficheros, pero la gracia es que no tenemos que preocuparnos de esta distribución de los datos, porque hay una capa por encima, ¿vale?, que nos abstrae de todo esto y simplemente nosotros lo único que vemos son ficheros en un sistema de fichero unificado, ¿vale? Y simplemente pues, con comandos tradicionales tipo ls, cat para coger contenidos, mkdir para crear directorios, etc., pues vamos a poder manejarnos con el sistema de ficheros, ¿vale? Aquí, como os comentaba, pues bueno, esto es un poco, si os dais cuenta, esta tabla no deja de ser ese ficherito, ese papelito que utilizábamos para decir dónde estaban cada una de las colecciones de nuestros cómics en las estanterías del salón, ¿vale? Pero al final esto es lo mismo, o sea, el fichero file0, por ejemplo, pues, va a tener cada uno de sus bloques 2 réplicas y los bloques son tienen numeración 1 y 3 y bueno, pues, los bloques 1 y 3 están replicados 2 veces en los diferentes data nodes que componen el clúster de almacenamiento distribuido, ¿vale? Esto ya, bueno, yo creo que ya queda bastante explicado por sí mismo. Muy bien, como os comentaba, en este primer componente, ¿no?, que es el almacenamiento distribuido, bueno, pues cómo vamos a hacer esta gestión de los datos que nosotros tenemos subidos ahí a este HDFS. Bueno, pues podemos utilizar la File System Shell, ¿vale?, que no deja de ser estos comandos que os comentaba antes, desde el punto de vista del ser humano que efectivamente se loguea en el clúster y mediante un terminal, una shell pues va a ser capaz de ejecutar estos comandos y luego vamos a ver que si también la contrapartida hay una versión REST API, ¿vale?, de los comandos. Entonces, bueno, pues esta File System Shell, ¿vale?, como os digo, toda una suite de comandos que imitan los comandos típicos de Unix y Linux, ¿vale? Bueno, existen 2 posibilidades de invocar estos comandos mediante el comando Hadoop File System o el comando HDFS Distribute File System, ¿vale? Los comportamientos análogos, ¿vale? Simplemente depende de la versión de Hadoop que tengáis instalado, pues se utiliza uno u otro o ambos, ¿vale? Y bueno, pues bueno, ahí tenéis en ese enlace una referencia completa, ¿vale?, a todos los comandos que existen, pero bueno, aquí os he puesto unos pocos ejemplos. Un momento, me están comentando por aquí. Vale, me decís que no veis. Vale, justo de ahora. Pues... No estoy compartiendo nada adicional, estoy todavía con la presentación. No me he movido la presentación. Debéis estar viendo una slide que se llama File System Shell Example. ¿Correcto? Sí, vale, perfecto. No, simplemente comentaba lo del enlace, este enlace que aparece aquí, bueno, lo dejo para referencia vuestra, ¿vale? Es decir, no creo que valga la pena ir un poco de los comandos. Simplemente, como os comentaba, os he puesto aquí como los típicos, ¿no? Yo que sé, imaginar que tengo en un directorio HDFS llamado webinar, por ejemplo, un fichero que se llama A Brief History of Time Page 1, ¿vale? Este es
Esta es la primera página del famoso libro de Stephen Hawking, Una breve historia del tiempo. Bueno, pues imagina que lo tengo subido a HDFS, los capítulos completos del libro por páginas, ¿vale? Bueno, pues con el comando cat pues puedo ver el contenido de ese fichero, ¿no? Que corresponde a la primera página. Luego, por ejemplo, puedo crear un directorio con mkdir y listar lo que hay dentro de, por ejemplo, del directorio webinar, etc. Aquí veis, pero una vez que he creado el directorio a folder dentro de webinar, pues si lo listo, pues el directorio aparece como un directorio más dentro de webinar, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis. O sea, en este caso, pues hay otro ejemplo de cómo llevar a borrar el directorio que acabamos de crear. Esto no tiene más misterio y simplemente es cuestión de que si algún día trabajáis con este tipo de componentes, bueno, pues que sepáis que podéis gestionar vuestro input, output de datos de HDFS, pues utilizando estos comandos, ¿vale? Sí que creo que es más interesante esta otra versión, ¿vale? de la misma suite de comandos, pero utilizables a través de API REST. Digo que es más interesante porque, bueno, al final los dos comandos no dejan de ser comandos para un usuario humano, ¿no? Por así decirlo, que se va a loguear en una de las máquinas del clúster y pues en un terminal va a ejecutar esos comandos, ¿vale? Efectivamente existen trucos, ¿no? Para, mediante SSH, por ejemplo, pues ejecutar esos comandos de manera remota. Pero quizá es más elegante utilizar esta API REST, ¿vale? Que nos va a proporcionar la misma tipología de operaciones de entrada y salida de datos en HDFS, ¿vale? Y además, pues, siendo una interfaz REST, pues va a ser muy fácil para vuestras aplicaciones pues interaccionar con ella, porque cualquier cliente REST de cualquiera de los lenguajes de programación existentes pues va a poder trabajar con esta API. Igualmente tenéis ahí toda la referencia, pero aquí igualmente pues os traigo lo más selecto, ¿no? Por así decirlo, de las opciones que tenemos en la API REST. Y bueno, pues he procurado que además pues, los ejemplos sean los mismos que vimos antes con comandos, con línea de comandos, bueno, pues en este caso con operaciones REST, ¿vale? Pues igual, puedo ver el contenido del fichero, abrir historias en page one, etcétera, puedo crear directorio, puedo listar el contenido de directorios y puedo hacer lo mismo también con un tipo de operaciones, ¿vale? Vuelvo a mirar Skype, me comenta... Vale, me dicen que comente cada vez que cambiamos de slide, vale, igual estoy a lo mejor un poco rápido y tarda en refrescarse allí actualizarse allí la slide, ¿vale? Bueno, voy a cambiar de slide en este momento, ¿vale? Voy a cambiar de slide porque, bueno, una vez que hemos visto cómo gestionar la entrada y salida de datos, ¿no? de HDFS, ¿vale? Podemos pensar, vale, muy bien, puedo crear directorios, puedo mover ficheros, puedo cambiar los permisos, puedo hacer un montón de cosas como si fuese un sistema de ficheros, pero ¿cómo alimento ese sistema de ficheros distribuido que es HDFS? Bueno, se puede alimentar con los propios comandos de la shell o con operaciones de la API que te permiten hacer una subida de datos en modo batch. Es decir, yo tengo un fichero de datos en local, ¿vale? Y mediante la API REST o con comando pues puedo subírmelo a HDFS sin ningún problema, ¿vale? Eso funciona muy bien, como os digo, para datos ya consolidados en modo batch, pues eso, en un dataset que tengáis localmente en algún sitio, ¿vale? Pero, como os comentaba al principio de la exposición, ¿vale? Lo interesante es ver el lugar que ocupa el área de Big Data, ¿no? Todo este ecosistema de herramientas en la arquitectura Fiber. Y si veíais, recordáis de la primera slide, ¿vale? Os comentaba que Oracle Control Flocker, bueno, pues es un enabler de Fiber, de la plataforma Fiber, especializado en la gestión en tiempo real de información de contexto, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene la pega, por así decirlo, de que no almacena el histórico, ¿vale? Para yo consultar, por ejemplo, en el Content Broker, la temperatura actual del termómetro de esta sala, pues es perfecto. Como yo le digo, oye, dime el valor actual. Pero si le quiero preguntar por el valor que tuvo ese mismo sensor hace una hora, no es capaz de decirlo, ¿vale? Simplemente por cuestión de diseño, ¿vale? Es un broker de contexto en tiempo real. Entonces, para poder hacer este tipo de consultas históricas y ver qué valor tuvo ese sensor de temperatura hace una hora, o hace un año, o hace el tiempo que sea, o incluso correlarlo con otro tipo de información, ¿vale? Para eso vamos a necesitar otra herramienta del ecosistema Big Data que tenemos en Fiber, ¿vale? Que se llama Cygnus. Cygnus es esta herramienta que nos va a permitir hacer una conexión entre Orion y el HDFS que acabamos de ver, ¿vale?
Paso de slide, estaba todavía en lo que es la introducción de Cygnus, ¿vale? Entonces, como os comento, ¿no? ¿Qué es Cygnus, ¿no? Pues bueno, pues, lo que os he dicho, simplemente es un conector, ¿vale? Que va a permitirnos la persistencia histórica de datos de contexto de Orion contra Blocker en un sistema HDFS como el que acabamos de ver, ¿vale? Vale, no vemos cuando cambias de slide. Vale, voy a intentar refrescar. Voy a ir. Vale. Bueno, lo más sencillo es dejar de compartir y volver a compartir pantalla. Vamos a ver. Estoy volviendo a compartir, ¿vale? Y muy bien. Creo que ya la veis. ¿Puedes confirmar, Blanca, si la veis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, de todas maneras, como si en algún momento alguna de la slide lo habéis perdido, no hay problema, porque esta presentación está subida. Sí, la slide 22, eso es perfecto. ¿Vale? Como esta presentación está subida a SlideShare, ¿vale? Luego al final de la presentación os pongo en una hoja, os pongo el link, ¿vale? Para que podáis verla y descargarla y tendréis todo el detalle. Lo importante es que me escuchéis, ¿vale? Bueno, pues como os decía, esta herramienta Cygnus, ¿vale? Nos va a permitir almacenar históricos de datos de contexto de Orion en HDFS, pues es eso, este es el objetivo que tiene, ¿vale? ¿Cómo Cygnus intermedia entre Orion y HDFS? Bueno, pues lo va a hacer utilizando esta feature nativa de Orion, que es el mecanismo de suscripción y notificación. O sea, lo que vamos a hacer es una suscripción en nombre de Cygnus, una suscripción en Orion en nombre de Cygnus para decirle, oye, Orion, cada vez que estas entidades con estos atributos y estas características cambie alguno de estos parámetros, pues quiero ser notificado, ¿vale? Para recibir esa información en Cygnus, ¿vale? De manera que Cygnus sea capaz luego de acceder al backend de HDFS e ir construyendo el histórico, ¿vale? O sea, esto, como veis, el funcionamiento es bastante sencillo, pero a la vez muy potente, ¿vale? Como os digo, básicamente el Cygnus es el conector entre Orion y el backend de HDFS. Y de hecho, comenzamos desarrollando Cygnus, ¿vale? Una cosa que es importante decir es que Cygnus es un desarrollo propio de Telefónica, ¿vale? No como en el caso de HDFS anterior, que era algo que ya existe por parte de Hadoop, ¿vale? Pero esta herramienta Cygnus es algo que hemos desarrollado nosotros, ¿vale? Y, como os digo, inicialmente pues el objetivo de Cygnus era la conexión de Orion con HDFS, pero vimos que con el tiempo que no teníamos por qué limitarnos a un backend HDFS, sino que Cygnus tenía la potencia suficiente como para persistir históricos de contexto de Orion, no solo en HDFS, sino en MySQL, en CKAN, que no sé si os habrán comentado a lo largo de estos días que es CKAN, bueno, CKAN es el enabler de Open Data de FireWeb, ¿vale? Bueno, pues, también tenemos la posibilidad de ir construyendo históricos de datos de contexto en CKAN, ¿vale? Y luego, más recientemente, hemos creado también la conexión con otro componente del grupo FireWeb que llamamos la Short Term History, que bueno, esto al final no deja de ser un uso muy particular que hacemos de una base de datos Mongo, en la cual bueno, pues hacemos uso de diferentes características de Mongo para preagregar datos históricos, etc. Y bueno, pues también tenemos la conexión con este Short Term History, ¿vale? Bueno, finalmente, en esta introducción de Cygnus, ¿no? Bueno, ¿cuál es su arquitectura? Cygnus se basa en Apache Flum, ¿okay? Es una tecnología de Apache que está precisamente pensada para esto, para el diseño y desarrollo de conectores de datos, ¿no? Entre diferentes fuentes y destinos. Y bueno, precisamente esta terminología de fuente y destino ahora veremos que no es caprichosa, sino que es así como funciona la arquitectura de Apache Flum, ¿vale? Entonces, pues, sin más dilación, vamos a ver precisamente cómo sería un agente Cygnus en su modo más básico, ¿no? Pues como os digo, al final se trata de describir una serie de fuentes y una serie de sumideros, ¿vale? Que van a colaborar entre sí, pues, para que la información entre por una interfaz de Cygnus, ¿vale? Interfaz de recepción de datos, ¿vale?
En este caso serían pues eso, las sources de tipo HTTP, ¿vale? que va a estar pues, escuchando por estas notificaciones que estamos esperando recibir desde Orión, ¿vale? Y bueno, pues esta fuente HTTP lo que va a hacer es con un manejador específico que tenemos para datos de contexto de Orión, ¿vale? Pues construir internamente un evento de tipo Flume, ¿vale? Que se va a poner al final en un canal basado en este caso en memoria, ¿vale? Bueno, un canal genérico del cual otros componentes llamados las fuentes pues son los que van a ir bebiendo para ir construyendo el distribuidor diferente en el backend final, ¿no? Por ejemplo, en este agente básico de Cync, pues tenemos una única fuente y lo que va a hacer es recibir notificaciones de Orión para construir este evento Flume y lo voy a multiplicado en 3 canales diferentes, ¿vale? Que son de los que va a ir bebiendo estos 3 sumideros que tenemos configurados, ¿no? Este Orion XDF Sync, el Orion Sync and Sync y el Orion SQL Sync, ¿vale? Cada uno de estos sumideros, de estos syncs, va a estar especializado en persistir los datos en un backend específico, atendiendo a las circunstancias y características específicas de ese backend. Entonces, si queremos guardar datos en HDFS, pues tenemos que utilizar este sync específico para HDFS. Si queremos guardar datos en TK, pues el sync específico para CK, etc. ¿Vale? Al final, como veis, la arquitectura de un agente sync no deja de ser un problema típico de producto consumidor. Tengo una fuente que recibe datos, produce eventos y luego una serie de sumideros que los van a ir consumiendo para ir generando la vista histórica de los datos. Por ejemplo, en el caso del sync de HDFS, ¿vale? y su relación final con el backend de HDFS, pues ahí podemos ver, por ejemplo, que lo que está utilizando es esta interfaz API, esta API REST de web HDFS que os comentaba antes, ¿no? Bueno, pues hacemos uso de ella para desde el sync de HDFS pues, ir guardando los datos en el backend final. Voy a ver que me escriben por aquí, seguís en la slide 22, no, pues estaba ya en la 24. Estaba en la 24 ya. Vale, vamos a ver, voy a... Venga, vamos. Vale, creo que ya me veis y me oís de nuevo. Voy a volver a compartir la pantalla. Venga, vamos. Bien. Muy bien. A ver, entonces... ¿Me confirmáis que veis la slide 24, perdón? Vale, la slide 24, ¿vale? Nada, no os habéis perdido nada. En la slide 23 simplemente os comentaba sobre los backends con los que podemos trabajar con ciclos. Y bueno, para la introducción al código de su arquitectura que estamos explicando aquí en la slide 24. Lo que os comentaba, por si no habéis tenido la oportunidad de ver esta slide, pues es como la fuente HTTP, en este caso para recibir las notificaciones de Orión, genera estos eventos Flume que va a meter en los canales para que luego los diferentes syncs específicos que saben interaccionar con el backend final, pues vayan tomando estos eventos Flume y los vayan persistiendo en el backend final, ¿vale? Bueno, aquí en estas slides comento un poco cómo es la configuración básica de un agente Cync, ¿vale? En otras presentaciones voy un poco más al detalle, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado un pelín tarde de nuestros problemillas de comunicación, pues vamos a pasarlo rápidamente. Voy a comentar los puntos más importantes de la configuración, pero bueno, voy a decir que cualquier duda que tengáis ahora o más adelante la podéis comentar con respecto a la configuración, ¿vale? Y todo esto está perfectamente y debidamente documentado en nuestro repositorio de Cygnus y GitHub, o sea que ahí estaría toda la referencia. Pero bueno, básicamente, ¿vale? Lo que se trata es al final, pues, de configurar un fichero de configuración que tiene que llamarse de esta manera específica, ¿vale? el identificador que decidáis vosotros, ¿vale? Como veíamos en el dibujo de arquitectura anterior, ¿no? Pues se trata de trasladar esos componentes, esas fuentes, esos sumideros, esos canales, se trata de trasladarlos a configuración. Entonces, bueno, pues al final no es más que poner el nombre de la agente, es decir, punto, las
fuentes, los canales y los signos. Lista una serie de elementos por nombre. Y luego lo que hacemos es cada uno de estos elementos por nombre, este HDFS source, este HDFS sync, este HDFS channel, pues lo que hacemos es ir configurando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la configuración de los canales típica, pues esta que aparece aquí, ¿no? Es el nombre de la gente, punto canales, punto, el nombre del canal, ¿vale? Y decimos el tipo. En este caso queremos utilizar un tipo de canal basado en memoria, que tenga una capacidad de 1000 eventos lume, ¿vale? Y que permita una capacidad de transacción, le permite una capacidad de 100 eventos por transacción. Esta es la configuración típica de un canal, esto tampoco tiene mucho más historia, ¿vale? Lo que sí es interesante es, por ejemplo, ver la configuración de las fuentes. Y en este caso, pues bueno, es una de las cosas típicas que hay que hacer es decir a qué canal o canales queremos escribir los datos notificados por Orion, ¿vale? Y que vamos a convertir en eventos full. Bueno, pues en este caso, un único canal que se llama HDFS channel, ¿vale? Es importante configurar el puerto de escucha. Este que veis ahí, ese 50-50, ¿vale? Es el puerto por defecto de escucha de ciclo, pero bueno, podéis configurar cualquier otro puerto, ¿no? Este es el puerto que junto con el endpoint de ciclos que debéis configurar en la suscripción de Orion para que Orion sepa dónde tiene que mandar datos. Es decir, nosotros decimos, bueno, yo quiero en nombre de ciclo suscribirme en Orion por estas entidades, con estos atributos, y cada vez que cambien estos atributos, pues se ha notificado de esta manera. Bueno, pues cuando hacéis la suscripción, ¿vale? Tenéis que decirle en un punto de la suscripción, oye, y el reference a donde tenéis que enviar las notificaciones es este endpoint con este puerto. Bueno, pues el endpoint es donde correría ciclos y el puerto es el que configuráis esto, ¿vale? En este caso 50-50, pero podéis poner cualquier otro, ¿vale? Bueno. Vale, perdón, me ha saltado. ¿Me veis? ¿Podéis confirmarme que estáis viendo la 26? Me ha saltado una alerta de Java. Vale, estáis en la 25 otra vez. Pues esto no está funcionando muy bien. Vale, bueno, pues la 26. Como os comentaba, ¿no? Todo lo que os he comentado del canal, el puerto, etc. Bueno, aquí hay una serie de parámetros interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la matching table, esta que aparece al final. ¿Vale? Esto tiene que ver con un concepto avanzado de ciclos que permite alterar la localización por defecto donde los datos van a ser guardados tanto en HDFS o MySQL, etc. ¿Vale? Pero bueno, ya os cuento que toda la documentación y el detalle concreto de cada uno de esos parámetros viene todo en el GitHub de ciclos. Lo importante es que os quedéis con el concepto, ¿no? Y es que la fuente pues eso, va a ser la encargada de recibir esa notificación, de crear eventos UMI y de ir pasando los diferentes sonidos pues, a través de los canales que se configuren, ¿vale? Pues aquí tenéis la configuración típica de un sumidero para HDFS, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, el canal del que vamos a leer los eventos UMI pues, es el mismo canal que utilizaba la fuente para meter los datos, ¿no? Y la fuente utiliza al final para producir eventos UMI y el sumidero lo va a utilizar para consumir eventos UMI, ¿vale? Aquí cosas interesantes de la configuración, pues bueno, pues es el host y el puerto, ¿no? HDFS que identifica al backend HDFS donde vamos a guardar los datos. En este caso, bueno, sería el cosmos.lab.fiber.org, ¿vale? En el puerto 14.000. Esto está identificando a la instancia global de Cosmos o de HDFS. Cosmos es el nombre clave que tenemos para toda la implementación de la de Big Data. Como os digo, simplemente esto no es más que la instancia global que tenemos en FiberLab, ¿vale? Corriendo pues este HDFS global que tenemos a disposición de los usuarios de FiberLab. Sería este endpoint, ¿vale? Con el puerto de 14.000. Pues aquí además tenéis que dar vuestras credenciales además para demostrar que estáis autorizados a escribir en ese backend HDFS y luego diferentes otros parámetros de configuración, como puede ser, por ejemplo, dónde está corriendo el servidor Hive de la instancia global, en qué puerto está escuchando el Lower, más adelante, que es esto de Hive, ¿vale? Pero bueno, así comentar que es importante el parámetro de Attribute Persistent, ¿vale? Este que veis ahí, que pone columna, ¿vale? Porque bueno, ahora veremos que existen para la mayoría de los backends, no para la mayoría de los backends, sino para la mayoría de los unidades de ciclos, permiten escribir un backend de persistencia, ¿vale? Pues tenemos un par de modos de funcionamiento, el modo columna y el modo final. Esto lo vemos precisamente en el slide 28, no sé si estáis viendo, espero que sí. Vale. Y es que como os comentaba, a ver, me dicen por aquí que no.
6, la 26. Pues yo ya no sé qué hacer. No puedo hacer más que refrescar y compartir la pantalla. No puedo hacer otra cosa. Mira, si queréis podemos hacer una cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir el enlace a la presentación en SlideShare, ¿vale? Y si tal, pues la podéis ir siguiendo, de manera local, porque es que si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Debería ser esta que os paso un momentito. Probad, a ver si sois capaces de verla, distribuidla entre los asistentes y nada, ir siguiendo las slides. Cada vez que cambie de slide, pues iré comentando qué número de slide estoy y hacer eso, pues seguirla haciendo, ¿vale? Sí, te doy unos minutos para que la distribuya, no te preocupes. Sí, puedo... Sí, voy a hacerlo. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Javier? Sí, va a ser más rápido, efectivamente. Venga, a ver si... sería esta. Vamos a intentar hacer lo más rápido posible. A ver, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver. Creo que se ve suficiente. Voy a compartirlo, ¿vale? ¿Me confirmáis que lo veis? Sí. Vale. Pues doy un minuto para que todo funcione. Y así, en el slide 28. Bueno, creo que ya podemos pasar, ¿no? Venga. Vamos a ver. ¿Cómo queda esto? Venga. Bueno. Ahí la comparto por si acaso. A ver lo que dura. ¿Vale? Bueno, pues por dónde íbamos. Sí, slide 28, ¿vale? Os estaba comentando que la mayoría de los syncs de ciclos, ¿vale? Que nos van a permitir guardar datos históricos en diferentes backends, CSS, MySQL, etc. ¿Vale? La mayoría de ellos van a permitir trabajar en dos modos, el modo fila y el modo columna, ¿vale? En la slide 28 al principio podéis ver donde típicamente se van guardando los datos en backend tipo HDFS, ¿vale? Al final, pues, los datos se van a guardar en el user space del HDFS del usuario, ¿vale? Y luego a partir de ahí vamos a construir un path que se va a basar en la capacidad de Fiber Service
en la cabecera de Fiber Service Path, ¿vale? Estos son cabeceras HTTP que son enviadas por Orion de las notificaciones, ¿vale? Que al final lo que van a... no sé si esto ha quedado explicado en alguna de las charlas o me parece que será algo que aparece en la parte avanzada de Orion, ¿vale? Pero bueno, esto al final no son, el Fiber Service y el Fiber Service Path no son más que dos tags, por así decirlo, que nos van a permitir clasificar datos, ¿no? Por ejemplo, tenéis una entidad en Orion que es de tipo coche, ¿vale? Bueno, no podemos decir que pertenece al service vehículos, que pertenece al service path vehículos de 4 ruedas, ¿vale? Entonces nos va a permitir hacer este tipo de clasificaciones o categorizaciones de las entidades que tenemos en Orion, ¿vale? Pero ya os lo explicaré más detalle. Entonces vamos a ir construyendo este path con el service path, con el service path notificado, ¿vale? Y por defecto vamos a ir construyendo ficheros que se van a guardar en un directorio pues, de nombre, el entity ID y el ticket time de la entidad involucrada en la notificación. Por ejemplo, si notifico el valor de temperatura de una entidad llamada habitación 1 de tipo habitación, bueno, pues al final vamos a tener como fichero final HCS donde se van a guardar los datos, pues habitación 1-habitación.txt. ¿Vale? Esto lo que va a llevar es a la creación de un fichero HCS por cada una de las entidades que manejemos en nuestro Orion. Vale, me decís aquí. Así que, no sé si estamos en ello. Venga. Entonces, independientemente del destino donde se van a guardar los datos se pueden guardar en dos formatos. En modo fotos son fila y en modo fotos son de columna. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, pues esto es importante. En modo fila, lo que nos va a permitir es tener documentos JSON de tamaño fijo, independientemente del número de atributos notificados para la entidad. ¿Vale? Independientemente de eso, lo que vamos a tener es documentos JSON de tamaño constante. En este caso, 8 campos, los 8 que podéis ver ahí, ¿vale? Tipo de recepción en milisegundos, tipo de recepción en formato humano, el identificador de entidad, el tipo de entidad, tipo de atributo, valor del atributo y metadatos del atributo, ¿vale? Claro, si para una entidad se notifican 3 valores de 3 atributos de esa entidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, por cada una de las notificaciones, vamos a ir adjuntando al fichero HCS pues 3 documentos JSON como el que veis en la columna de la izquierda. Y cada uno de ellos va a tener un tamaño constante. Esto es muy útil para que luego, por ejemplo, las herramientas de análisis de datos, cuando tengan que trabajar con estos ficheros HCS, para ellos es muy útil saber que el tamaño de los documentos JSON, el número de campos de cada uno de estos documentos JSON, pues es muy útil para ellos saber que es constante. ¿Vale? Sin embargo, bueno, hay otra gente que prefiere que en un único documento JSON se persistan los datos de ese atributo notificados para una entidad determinada. Entonces, en este caso, claro, el problema que vamos a tener es que el documento JSON va a tener un tamaño variable. ¿Por qué? Porque unas veces, por ejemplo, se notificará solo el cambio de los 3 atributos que tiene la entidad, otra vez se notificará el cambio en los 3, otra vez es 2. Entonces, al final lo que vamos a tener es un fichero HCS con una colección de documentos JSON de tamaño variable. Y bueno, pues esto ya tiene cierta dificultad para las herramientas automáticas de análisis de información. Pero bueno, nosotros ofrecemos ambos tipos porque hay gente que encuentra cierta utilidad al modo columna de los persistores. ¿Vale? Y luego, bueno, capacidades avanzadas de ciclos. Bueno, pues aquí tenemos una lista de ellas. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, voy a saltármelas, desgraciadamente, porque son las 5 horas de aquí, imagino que son las 10 de aquí entonces, y solo me queda una hora, ¿vale? Simplemente, bueno, si queréis os puedo comentar un poco así por encima, ¿vale? El primer característica avanzada que tenemos, a ver, que me comentáis por aquí. Ah, sí, perdón, no he confirmado con cambio de perdón, estoy en la itinerary. Esta es la itinerary, como os comentaba, pues, bueno, pues aquí tenemos una lista de las capacidades avanzadas que tenemos en Cygnus, ¿vale? Más allá de esta capacidad básica de guardar los datos en diferentes paquetes, ¿vale? Y es bueno, pues la primera, la del Run Chain Selection, esto no es más que una estrategia que teníamos dentro de Cygnus para mejorar el performance, ¿no? Y de allí donde teníamos un único sumidero, por ejemplo, para persistir datos en un backing HDFS, bueno, pues esta capacidad que nos va a permitir es tener varios sumideros corriendo en paralelo, cada uno de ellos recibiendo eventos FUME distintos, ¿no? para un nuevo tipo de backing. Pues esto, claro, si tenemos en lugar de un único sumidero, tenemos 10 sumideros para HDFS, lo vamos a tener
tener un paralelo que va a aumentar la capacidad de proceso de ciclo, ¿vale? Luego el pattern-based concept data grouping, ¿vale? Esto se refiere a una capacidad avanzada que nos va a permitir cambiar el destino por defecto de los datos. Si recordáis del slide anterior de la 28, ¿vale? Habíamos visto en la slide 28 que, bueno, que por defecto pues, los datos de Orion persistidos por ciclos HDFS pues, se van a guardar en este path, ¿no? Que comentaba del user barra tu usuario barra servicio barra service path barra entity ID o entity type, ¿vale? Bueno, pues ese comportamiento por defecto se puede modificar mediante una serie de reglas en las cuales podemos decir, por ejemplo, quiero que todas las notificaciones referentes a entidades de tipo coche pues vayan a un mismo fichero, ¿vale? Si recordáis, con el mecanismo por defecto vamos a tener un fichero para cada una de las entidades notificadas, ¿vale? Pues con este mecanismo, pues, por ejemplo, podemos decir una regla que nos diga, todas las entidades de tipo coche, no quiero que me crees un fichero HDFS distinto para cada una de las entidades, quiero que todas terminen en el mismo fichero HDFS. Podéis hacer este tipo de cosas, ¿vale? Luego, pues, bueno, tenemos la capacidad de hacer autenticación basada en kerberos desde ciclos, esto significa que, si recordáis, porque HDFS es uno de los mecanismos de autenticación que tienes de kerberos, bueno, pues si el HDFS en el que queremos persistir el dato de Orion, que está protegido por kerberos, bueno, pues tienes que tener la capacidad de hablar kerberos, ¿vale? Pues, que sepáis que tenemos esta funcionalidad implementada. Y bueno, pues luego otras muchas roadmaps que tenemos, ¿vale? Para ir incrementando la funcionalidad de ciclos. Tenemos incluso algunas ya implementadas que no aparecen aquí como roadmaps, pues han estado en roadmaps durante un tiempo muy breve, y bueno, pues las tenemos implementadas, son bastante interesantes. Todo el que esté interesado en ciclos, pues bueno, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo y vamos viendo cada una de ellas. Voy a pasar a la página 30, 31, todo esto. Me voy directamente a la página 35, ¿vale? Porque todas las slides que había por medio, pues bueno, lo que trataban era de explicar un poco más en detalle esto que os he comentado de manera rápida sobre las capacidades avanzadas de ciclos, ¿vale? Bueno, pues recapitulando un poco hasta el momento, ¿no? Lo que llevamos de presentación, ¿vale? Hemos visto por un lado, bueno, pues el concepto de Big Data, qué es Big Data y qué no es Big Data, ¿vale? También hemos visto un poco, pues, bueno, la gran avalancha de datos que se nos avecina en el futuro más inmediato, ¿no? Y que, bueno, vamos a ser capaces de lidiar con todos estos datos desde nuestras aplicaciones, nuestros sistemas, ¿vale? Entonces hemos visto que, bueno, que para lidiar al menos con el problema del almacenamiento, ¿vale? Pues vamos a tirar de soluciones ya existentes en la industria, como son el HDFS de Hadoop, ¿no? Y incorporándole pues estas herramientas propietarias, ¿no? Como pueden ser Cygnus, que nos van a permitir, pues, bueno, ir alimentando ese HDFS, ese almacenamiento distribuido, con datos de la plataforma Fireware, que en este caso fue generada por el componente de Orion Content, ¿vale? Y ahora, una vez visto cómo solucionar lo de la perspectiva del almacenamiento, vamos a ver cómo solucionar o cómo dar solución a esta avalancha de datos desde el punto de vista de la computación, ¿no? Y la computación distribuida. Y estoy en la slide 35, ¿vale? Y en este caso, una vez más, pues bueno, pues tenemos la referencia de Hadoop, igualmente igual que el HDFS, es un estándar de facto que está en la industria y nos soluciona el problema de la distribución, pues es lo que tiene que ver con la computación distribuida, pues también tiramos de la referencia de Hadoop, ¿no? De la referencia de Hadoop, paso a la slide 36, que bueno, aquí un pequeño apunte, ¿no? de los orígenes, ¿no? de Hadoop. Como podéis ver en la slide, bueno, Hadoop fue creado por este tipo que aparece con el elefante amarillo, ¿no? Por Dafkati, ¿vale? Y puso además precisamente la herramienta, le puso el nombre del elefante amarillo, ese juguete, ese elefante amarillo que pertenecía a su hija pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, pues le puso el nombre de Hadoop porque significa elefante en indio. Y bueno, pues Dafkati en Yahoo lo único que hizo fue basarse en una patente de Google llamada Map Review, ¿vale? Que salió a principios de, no sé, por los 2000 y poco, ¿vale? Y bueno, era una patente de Google, ¿no? Que hablaba sobre un nuevo paradigma de computación, ¿no? Y Dafkati lo único que hizo en Yahoo fue, bueno, pues crear una implementación basada en esa patente, que llamó Hadoop. Bien. En realidad, si os digo la verdad, MapReduce no fue inventada por Google, fue inventada por Dafkati, sino que fue inventada por Julio César. Vamos a intentar hacer un poco amena esta parte de la presentación. Entonces, Julio César, si conocéis un poco así de historia, ¿no? Pues se le atribuye una serie de frases, una serie de citas,
Y una de ellas es la de divide y vencerás, ¿no? El divaita, que es de divide y vencerás. Y es que Map Reduce no es más que hacer extensible a un sistema de computación distribuida, pues este esquema de divide y vencerás, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de qué es esto de Map and Review, ¿no? de cómo funciona este divide y vencerás moderno, ¿no? Que tenemos hoy en día en las herramientas de procesamiento de grandes datos. Y entonces, pues, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? que Julio César llega victorioso a Alejandría, ¿no? De su campaña en Egipto, y bueno, pues entra en Alejandría y el hombre pues, se propone hacer un estudio de todos los papiros y libros que existen en la biblioteca de Alejandría, porque el estudio que quiere hacer, bueno, pues es ver qué impacto tiene la cultura latina o romana en Egipto, y lo quiere hacer a través de un estudio de cada uno de los libros que existen en esta biblioteca, ¿no? Y para ello lo que va a ver es, bueno, qué cantidad de páginas están escritas en latín entre todos los libros de esta gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, si recordáis también un poco del principio de la presentación, pues Julio César se hace esta pregunta, ¿no? Dice, estoy afrontando un problema de Big Data. Y Julio César se da cuenta de que efectivamente está afrontando un problema de Big Data, no solo porque, bueno, no sería capaz de almacenar todos los libros y papiros de la biblioteca de Alejandría en su casa, pues, y por eso están precisamente en una biblioteca, un servicio especializado de almacenamiento de información, ¿no? Se da cuenta que no solo tiene el problema del almacenamiento, sino también tiene el problema de la computación. Él solo no va a poder ir libro por libro mirando qué libro está escrito en latín y qué cantidad de páginas tiene cada uno de estos libros. Entonces, como tiene un gran ejército a su disposición, pues lo que decide hacer es lo siguiente: aplicar su máxima esta de divide y vencerás, y lo que hace es divide el problema inicial, lo que es todo el gran conjunto de libros que tenemos en la biblioteca de Alejandría, pues lo divide en diferentes lotes, ¿vale? Y cada uno de estos lotes se lo asigna a un soldado de su ejército. Son 6 soldados muy inteligentes, con gafas, como podéis ver ahí, ¿no? Y a los cuales les asigna de todas maneras una tarea muy sencilla a todos estos soldados. Y es, vais a coger el primer libro de vuestro lote y lo único que tenéis que hacer es ver si está escrito en latín y serás ir a la última página del libro y decirme cuál es el número de página. Bueno, todo esto es de 32, por si alguien no se había todavía enterado. Entonces, a cada uno de estos soldados le da esta sencilla tarea y le dice, bueno, pues cuando veáis que el libro está escrito en latín y veis el número de páginas en el libro, lo único que tenéis que hacer es reportarle ese número de páginas a un otro soldado, ¿vale? Que vamos a tener aquí a la derecha, ¿vale? Que va a ir apuntando cada uno de los valores reportados en una tablilla de madera o una piedra, no sé, piedra normal, en piedra. Entonces, bueno, pues el algoritmo empieza de esta manera, ¿no? Tenemos, para simplificar, estos 3 soldados, ¿no? Con esto, cada uno con su lote de libros, y bueno, pues lo que hace el primer soldado es ver, efectivamente, coge el primer libro de su lote, el que está escrito en latín, y como está escrito en latín, lo que hace es ver el número de páginas que tiene el libro. Son 45, ¿vale? Pues se lo comunica al soldado de la derecha, y el soldado de la derecha apunta 45 en la piedra. El segundo soldado está todavía realizando el primer libro de su lote, ¿vale? Y el tercer soldado, como lo coge el primer libro de su lote, ha visto que es un libro que está escrito en egipcio, y entonces no tiene nada que reportar al soldado de la derecha. No hay ninguna actualización más, por así decirlo, en esta fase del algoritmo. El algoritmo continúa, ¿no? Y en segundo instante del proceso, pues bueno, tenemos que el primer soldado, después del primer libro, pues coge el segundo de su lote y en este caso pues, está todavía analizando de qué tipo es el libro. En cambio, el segundo soldado, en esta fase del algoritmo, pues ya ha descubierto que está escrito bien, así que no tiene nada que reportar al soldado de la derecha. Y el tercer soldado, bueno, esto es el libro de su lote, está escrito nuevamente en egipcio y tampoco, una vez más, no tiene nada que reportar al soldado de la derecha. La tercera fase, tercer paso del algoritmo, por así decirlo, bueno, el primer soldado ya ha descubierto que su segundo libro estaba escrito en latín, reporta 73 páginas, el segundo también ha reportado 34 páginas y el tercero, pues una vez más, su tercer libro está escrito en egipcio y no tiene nada que reportar. Y el algoritmo, bueno, pues creo que es bastante evidente cómo continúa, ¿no? Va a continuar hasta que cada uno de los soldados agota su lote, su batch de libros, ¿vale? Entonces, cuando están todos los soldados de la izquierda, están en reposo, están pues, sin ninguna tarea específica, el soldado de la derecha ya sabe que el algoritmo está en las últimas fases de computación y lo único que tiene que hacer es pues, hacer una suma de los resultados parciales que han ido proporcionando los soldados de la izquierda. Bueno, pues ya lo veis en la slide, ¿no? Estoy en la última slide, la 42, la última slide del algoritmo, ¿vale? Como podéis ver, pues hemos arrojado un resultado de 152, ¿vale? 152 páginas, en este ejemplo súper simplificado. ¿Vale? Y como podéis ver, bueno, pues lo que hemos hecho con los soldados de la izquierda es hacer una función de mapping
¿vale? Y con el soldado de la derecha lo que hemos hecho es una función de reduce. Entonces esto es mapa reduce, no tiene más misterio que esto. Al final lo que vamos a tener en el mundo real de Hadoop mapa reduce, ¿vale? Pues va a ser eso, una serie de procesos, de tareas, ejecutando tareas de map, ¿vale? Todos ellos ejecutando la misma tarea de map, ¿vale? Una tarea sencilla de mapping, ¿vale? Y cuyos resultados parciales van a ir siendo comunicados a los diferentes reducers, puede ser un reducer o varios reducers, ¿okay? Que se van a ir enterando de ir agregando esos resultados parciales proporcionados por los mappings. Bueno, pues esto map and reduce, esto es lo que patentó Google y lo que Dascatin implementó en Yahoo. Por supuesto, sin menospreciarlo, porque esto es una versión muy simplificada de lo que es el concepto. Pero para que entendáis que a nivel de comprensión, pues no es más que esto, ¿vale? Paso al slide 43. ¿Cómo escribir aplicaciones de map and reduce? Bueno, pues al final, eso trasladado a la vida real, ¿no? La vida del ingeniero que analizar una cantidad de datos, pero esto se traduce en escribir una aplicación en Java, aunque bueno, existe la posibilidad de escribir la aplicación en otro lenguaje, ¿vale? Gracias a una funcionalidad de Hadoop que se llama Hadoop Stream, que es un nombre muy ingenioso, no tiene nada que ver con hacer streaming de datos y procesar datos en tiempo real, ¿vale? Se refiere a cómo escribir programas map and reduce en otro lenguaje que no sea Java. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos la aplicación Java escrita, pues lo único que tenemos que hacer es ejecutar este comando, en la línea de comando, ¿vale? Que nos va a permitir pues, ejecutar nuestra aplicación. Simplemente pues, tengo un Hadoop jar, ¿vale? En el que vamos a aplicar el fichero jar de Java donde hemos comprimido nuestro código, ¿vale? Cuál es la clase principal que va a lanzar todo el proceso y simplemente cuál es el directorio de entrada donde van a estar los datos de entrada y cuál va a ser el directorio de salida donde van a guardarse los resultados finales, ¿vale? Escribir una aplicación map and reduce pues no consiste más que nada más y nada menos en tres cosas, ¿no? Que es definir la función de map en una clase, definir la función de reduce en otra clase y luego escribir un trailer que bueno, más que una típica aplicación main de Java que nos va a juntar todo con pegamento, ¿no? Nos va a decir, bueno, pues la función de map es esta, la función de reduce es esta, los datos van a cogerse de esta entrada, de esta salida, este va a ser el formato de fichero que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente pues, una aplicación main que va a encargarse de llamar a todos los demás componentes, ¿vale? Bueno, ahí existe con cada una de las distribuciones de Hadoop, bueno, pues existe una serie de aplicaciones map and reduce ya creada en este hub de Hadoop Sample, ¿vale? O sea, cualquier distribución de Hadoop por la que os encontréis, pues os encontraréis ya estas aplicaciones de ejemplo para practicar un poco y probar cómo se invocan y cómo funcionaría. Pero, como nosotros hemos visto el ejemplo de Julio César y su problema de Big Data de cómo encontrar el número de páginas escritas de todos los libros de la biblioteca, pues bueno, vamos a intentar implementarlo con código Java real, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente tenemos que trabajar con conceptos, no con libros, sino con ficheros de datos, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a tener supuestamente es pues, un gran fichero de datos conteniendo pues, registros de este tipo, ¿no? Que van a ser el nombre del libro, el idioma en el que se ha escrito y el número de páginas del libro. Entonces, vamos a tener en un gran fichero pues, miles o millones de páginas de registros, como los que aparecen aquí, ¿no? Simplemente porque no me pues tenemos 6 líneas, no 6 registros, pero bueno, vamos a suponer que eso tiene miles o millones de registros. Bueno, lo único que vamos a hacer es definir en primer lugar los mappers, ¿no? ¿Qué función de mapping queremos hacer? Y la función de mapping que queremos hacer, bueno, antes de comentar la función de mapping o reducing, ¿vale? Comentar que Hadoop trabaja a nivel interno, a nivel de pares clave-valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un mapper, ¿vale? va a recibir una parte del gran fichero que estamos intentando analizar, ¿vale? Ese fichero grande, como hemos visto, pues, se divide en bloques, que para cada uno de los bloques va a estar almacenado en los datanodes del HFS que es por debajo de Hadoop, ¿vale? Y cada uno de estos bloques de información pues, se los va a pasar a un mapper. Vale, pues, como os decía, internamente mappers y reducers trabajan con pares clave-valor. Entonces, el mapper, cuando recibe un bloque para analizar, ¿vale? Lo que va a hacer es ir leyendo registro a registro, dentro de ese bloque, ¿vale? Y el mapper lo que le va a llevar es una clave-valor inicial de la posición del registro
la posición relativa del registro dentro del fichero, ¿vale? Y el valor que va a ser el propio registro. Entonces, en este caso, cuando va a llegar, por ejemplo, para la primera entrada, ¿vale? Para el mapper que reciba el bloque en el que es el libro de símbolo de botánica latín, esta es la página, está escrito, bueno, pues ese mapper va a recibir un offset de 0, ¿vale? Porque es la primera línea del bloque, y va a recibir luego el registro símbolo de botánica latín 230. ¿Vale? El mapper lo que va a hacer es pues, intentar lo que hemos visto en el ejemplo de Julio César. Va a ver si el libro, si el registro, en este caso, el libro está escrito en latín, y si es así, pues va a proporcionar el resultado parcial del número de páginas que tenga ese libro. ¿Vale? Y esa información la va a proporcionar también en un par clave valor. ¿Vale? En este caso, lo que va a proporcionar es una clave siempre constante, ¿vale? Que va a ser el número de páginas, pages, ¿vale? Y como valor, pues el número de páginas. Es importante, en este ejemplo concreto, es importante que la clave siempre sea la misma, sea constante en un pages, porque esto va a proporcionar a Hadoop los mecanismos para que luego todos los pares clave-valor que tengan la misma clave terminen en el mismo reducer. Entonces, como todos tenemos al final un único reducer que agregue todos los valores parciales de páginas en un único resultado, pues lo que vamos a querer es que todos los mappers generen a su salida pares clave-valor con una clave constante de new pages, ¿vale? Y con valor, pues el número específico de páginas del libro. Como ya hemos adelantado, pues el reducer a su entrada va a recibir una lista de pares clave-valor, ¿vale? Todos los pares clave-valor teniendo la misma clave, en este caso new pages, ¿vale? Y lo que va a hacer es iterar sobre los pares para obtener el valor, sumarlos y generar a la salida otro par clave-valor que tenga como clave total pages y como valor pues el número total de páginas. Esto quizá lo vemos mejor en código real, ¿vale? Esto es código real Java que funciona. ¿Okay? Y aquí bueno, pues tenemos el código del mapper. Como podéis observar, en este caso pues, es bastante sencillito. Y en este caso pues, lo único que hacemos en la función de mapping, como os comento, es pues recibimos como entrada ese object key text value, ¿vale? Aquí va a ser simplemente, este object key va a ser simplemente, como decía, el offset del registro, de la posición relativa del registro en el fichero, ¿vale? Y text value pues, vamos a recibir el propio registro. Entonces, en este caso, pues, bueno, el registro lo convertimos a string, lo separamos por el delimitador coma, ¿ok? Y lo único que hacemos es, pues eso, observar cuál es el campo de idioma, en este caso, si es igual a latín, pues lo que hacemos es devolver en ese par clave valor de salida, pues la global key con el número de páginas del libro. ¿Vale? Entonces todos los mappers van a realizar la misma operación, como os decía, va a haber tantos mappers, ¿vale? Como bloques tenga el fichero HDFS. Si el fichero HDFS grande con toda la colección de registros, tiene tamaño de un tera y se divide por tener un tera, se divide en 200 bloques, ¿vale? Pues al final vamos a tener 200 tareas de map, cada una de ellas leyendo un bloque y devolviendo estos pares clave-valor con clave constante para que estoy en la slide 46, ¿vale? Un reducer pues reciba esa lista de pares clave-valor y vaya iterando sobre ellos para al final generar la suma total de páginas escritas en latín, ¿vale? El código del reducer que aparece en la slide 46 es bastante sencillo de comprender, ¿vale? En la slide 47, pues simplemente aquí es como os decía, ¿no? Este driver, que suele llamar driver, bueno, no es más que una aplicación main, ¿vale? Que simplemente va a juntar todo, ¿no? Y nos va a decir, bueno, pues eso, cuál es la clase de mapper, cuál es la clase del reducer, cuál es el tipo de la clave del par clave valor de salida, cuál es el tipo, cuál es el tipo del valor de salida, en este caso etc. Cuál es el fichero, el directorio de entrada y cuál es el directorio de salida para guardar los resultados, etc. Esto es que simplemente es indagar un poco más en cómo construir aplicaciones más reducibles, pero cada una de las diferentes opciones que tenemos, ¿no? No deja de ser un ejemplo. ¿Ok? Vale, pues ya hemos visto cómo funciona MapReduce, ¿vale? De manera muy rápida y muy resumida, pero creo que da una idea interesante de cómo funciona. ¿Vale? Pero aún así, MapReduce se le antoja a muchos analistas de datos complicado porque a lo mejor no tiene los skills suficientes para hacer el desarrollo completo de una aplicación MapReduce, en Java o en Python o lo que sea, ¿no? que elija para programar. Entonces, para esta gente, pues bueno,
suelen ser analistas de datos sin perfil de programador, como os digo, pero que sí, por ejemplo, sí que controlan otro tipo de lenguajes de query, sobre todo, ¿no? Pues tipo MySQL, ¿no? Son gente muy buena haciendo queries muy complejas MySQL que les van a permitir hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando surgió Hadoop y todo el paradigma de MapReduce, hubo gente pues, muy lista que dijo, bueno, ¿y por qué no trasladamos esta expertise de gente, de ingenieros de datos que tenemos, que son muy buenos haciendo queries en MySQL, ¿por qué no trasladamos ese tipo de lenguaje a queries sobre datos que tenemos almacenados en HDFS? Y en lugar de tener que hacer este desarrollo de aplicaciones MapReduce, pues como resultado de ello surgió Hive, ¿no? Esta es la isla 48, ¿vale? Como resultado de ello pues, surgió Hive, que es una herramienta del ecosistema Hadoop, ¿vale? Que esta isla 49, ¿vale? Pues como aparece ahí, no es más que una herramienta de query que nos va a permitir analizar los datos utilizando un lenguaje muy parecido a MySQL. No es exactamente igual que MySQL porque tiene pequeñas modificaciones en sentencias muy específicas, pero lo que es el grueso de MySQL, el típico, usa la base de datos, de estas columnas, un join, un filtrado por portal, valor, etc. ¿Vale? Todo eso, esa sintaxis se mantiene y se respeta en el Hive Query Language. ¿Okay? Entonces, estoy en la slide 50, ¿vale? Ahí tenéis una URL con toda la referencia al Hive Query Language, ¿vale? Y podéis descubrir que es 90 y tantos % parecido a MySQL. Entonces, bueno, pues como os digo, la ventaja de todo esto es que no hace falta saber programar MapReduce, ni siquiera hace falta saber entender el concepto de MapReduce, ¿vale? Porque la gracia de utilizar Site es que, por ejemplo, si hacéis una serie normal, una serie de asterisco de los datos que hay en una tabla Hive, bueno, ahí no hay ningún misterio, se coge todo lo que hay en el fichero HDFS por debajo de la tabla, ¿vale? Y se escoge todo el contenido, ¿vale? Sin embargo, cuando queréis hacer queries más complejas, no más complejas, pero sí más complejas desde el punto de vista de almacenamiento de datos final que tienes en HDFS, cuando, por ejemplo, quieres obtener una columna específica de un registro, bueno, aquí por debajo, la gracia de Hive es que sí que se lanzan trabajos MapReduce que ya están predefinidos y que están específicamente desarrollados para hacer esa búsqueda del dato que se refiere a una columna específica. ¿Vale? Pero el usuario no es que no se entere, pero no tiene por qué saber el detalle de esos trabajos MapReduce. ¿Vale? Simplemente ve en la consola de Hive que bueno, están lanzando ese determinado trabajo MapReduce, pero no sabe para qué están lanzando ni tiene que saber los detalles de esos trabajos MapReduce. ¿Vale? Y bueno, creo que se me olvidó comentar todo esto. Perdón. Es que claro, al final con Hive trabajamos a nivel de tabla, a nivel conceptual, pero los datos realmente siguen estando en HDFS. O sea, esto no es como un MySQL en el que los datos se cargan en memoria para que sean analizados. No. Aquí al final estamos trabajando con grandes ficheros de datos, ¿vale? Son ficheros tan grandes que al final no caben en memoria. Entonces, las tablas Hive realmente no contienen sus metadatos apuntando a los datos reales que están en el fichero HDFS. ¿De acuerdo? Los datos nunca salen de HDFS, no van a memoria para ser analizados. Entonces, claro, pensad en realmente la complejidad y el salto conceptual que hacemos, ¿no? O sea, pasamos de unos datos que están en texto plano en un fichero HDFS, datos, por ejemplo, estructurados, separados por coma, que vale, si cada campo está separado por una coma delante del siguiente, pero no deja de ser texto plano. Vale, pues precisamente esos trabajos MapReduce predefinidos que os comento son los que nos van a permitir, por ejemplo, hacer una serie de una columna. Vale. Yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos de Julio César, ¿no? Teníamos registros que eran el nombre del fichero, el nombre del libro, el idioma en el que estaba escrito el libro y el número de páginas. Pues imaginad que con Hive queremos hacer una serie de número de páginas y luego hacer una suma de todo ello. Pues al final, por debajo, lo único que tenemos es un fichero de texto plano. Estos trabajos predefinidos nos van a permitir como se dice, ¿no? Entrar en la sombra, nos van a permitir acceder al tercer campo de los registros. Eso se va a tratar como si fuese toda una columna, no nos va a presentar como si fuese una columna Hive, MySQL. Y luego pues, simplemente podemos hacer una suma de todos los valores de esa columna. ¿Vale?
se puede usar de dos maneras. Siempre hay dos maneras, ¿no? En esto de Hadoop. Siempre está la manera humana, ¿no? Que es la de interaccionar con un cliente o una consola, ¿no? Y en este caso, pues, en Slide 51 podéis verlo, como yo tecleando Hive en cualquier máquina de un clúster Hadoop, bueno, pues voy a ver cómo me va a aparecer finalmente un prompt, ¿no? Que pone Hive mayor que, y ahí es donde yo con esa interfaz voy a poder, pues, escribir sentencias Hive QL, que os dais cuenta son iguales que a MySQL. Por ejemplo, select columna 1, columna 2, otras columnas de mi tabla, donde columna 1 es lo que sea, y columna 2 es de esta otra forma. Bueno, pues, si os dais cuenta, ¿ves? Ahí Hive nos va a pintar por la salida, ¿no? de la consola, pues nos va a ir pintando pues, esos trabajos más partidos que se ejecutan en la sombra y que nos van a ir permitiendo hacer la sección de columnas y filtrado por la columna tabla. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, al final lo que tendréis es un resultado como si una consola MySQL se tratara. Va a dar un resultado en formato tabla, con estas columnas determinadas. ¿Vale? Pero lo interesante de Hive no es que vosotros como seres humanos vayáis a un cluster y os pongáis a trabajar con los datos, sino que lo interesante de todo esto es que al final una aplicación, ¿no? que nuestra aplicación, nuestro sistema, pues sea capaz de hacer este tipo de consultas Hive, de query Hive, pues de manera remota. Y para esto es necesario pues, utilizar diferentes drivers que tenemos, igual que por ejemplo en una aplicación Java. Cuando quieres trabajar con MySQL, pues utilizas el driver JDBC de MySQL. Bueno, pues en este caso existe un driver JDBC para Java para trabajar con Hive, ¿vale? Bueno, existe no solo JDBC para Java, sino para otro mucho lenguaje, pues existe otro tipo de drivers y minería, ¿no? Y bueno, en este caso hay que trabajar con un driver, ¿vale? No existe de manera nativa en Hive no existe una API-REST, sí que existe una API-REST desde el punto de vista de otro componente del ecosistema Hadoop que existe ahora, que va a permitir realizar query Hive utilizando servicios REST, ¿vale? Pero bueno, por lo general, lo normal es utilizar el driver JDBC para que nuestros servicios, nuestras aplicaciones, accedan remotamente al clúster y que hagan este tipo de análisis de datos. Entonces, bueno, pues esto también es código real, ¿vale? Como en programa Java, pues podría yo, en primer lugar, establecer una conexión contra el servidor de Hive que corre en clúster de Hadoop, ¿vale? Este código, si lo comparáis con el código necesario para establecer una conexión a un servidor MySQL, os daréis cuenta de que es lo mismo. Estoy en la página, en la slide 53. Os daréis cuenta de que es el mismo tipo de códigos, lo único que cambia es el nombre de la clase del driver, en este caso es all.match.hadoop.hive.jdbc.hive. Vale, pero el resto del código es el mismo. Una vez que lo he cargado el driver, establecer una conexión, ¿vale? Mis credenciales, la base de datos por defecto, etc. Y obtengo una conexión. Y esa conexión, estoy en la slide 54, simplemente pues, se puede utilizar como cualquier otro driver JDBC. O sea, estas líneas que aparecen aquí, statement, connection, create statement, etc. ¿vale? Estas líneas serían las que utilizaríamos en una aplicación para conectarnos remotamente contra MySQL. Pues en este caso las utilizamos para conectar remotamente contra el servicio de Hive, ¿vale? Y como podéis ver, las sentencias que se ejecutan pues son sentencias MySQL pura y dura. O sea, en este caso, a no ser que hagamos cosas muy específicas de Hive, como comentaba, la sintaxis va a ser la misma que MySQL. Entonces, con este código podemos hacer queries y podemos analizar los resultados y hacer lo que hacemos con los datos devueltos por la query, ¿vale? ¿Cómo se crean tablas? Bueno, pues como comentaba, ¿no? Las tablas al final no dejan de ser punteros, metadatos, datos reales que están guardados pues, en ficheros de HDFS, ¿no? Y estos ficheros de HDFS pues, pueden tener múltiples formatos. Lo único que sí que se exige para poder convertir, por así decirlo, datos de un fichero HDFS en una tabla Hive es que tengan cierta estructura interna, ¿no? Que estén al menos escritos en CSV o en JSON, por ejemplo. Entonces, si tenéis datos escritos en CSV en un fichero HDFS, bueno, pues de manera de crear una tabla para esos datos escritos en CSV, pues es con este comando, ¿vale? Y si están escritos en JSON, pues lo que queréis es un serializer, ¿vale? Una clase específica que se especifica a la hora de crear la tabla, ¿vale? Y que va a permitir pues, que va a crear las tablas. Una cosa muy importante es que Cygnus, esta herramienta que veíamos antes para persistir datos de contexto de Orion en HDFS y otro backend, especialmente en HDFS, ¿vale? Una cosa interesante de Cygnus es que crea por nosotros las tablas Hive, no tenemos que ejecutar este comando para crear las tablas. Cygnus, cuando crea un fichero en HDFS perteneciente a una entidad, además crea la tabla Hive necesaria para, desde
una consola Hive o un cliente remoto de Hive poder acceder a los datos persistidos por CIMOS en HDFS. Vale, o sea que es una funcionalidad bastante interesante. Y luego, bueno, pues ya para ir terminando un poco, cómo hemos complementado nosotros, ¿no? este procesamiento distribuido que ya nos da la industria, ¿no? con Hadoop y con Hive, ¿no? Pues nosotros desde Telefónica hemos hecho un par de extensiones, ¿no? Una de ellas es las extensiones que tenemos para Hadoop. Estoy en el slide 56 y paso rápidamente a la 57, ¿vale? Y esto no deja de ser, pues bueno, pues unas extensiones en las librerías de Hadoop que ya existen, ¿no? Para trabajar con datos. Me voy a remontar rápidamente a la slide para el ejemplo completo. Me voy a remontar rápidamente a la slide 47, ¿vale? Y si veis en la slide 47 ahí podéis ver cuando estábamos definiendo el driver de esta aplicación, ¿vale? Pensaba que me hablaban por el Skype, perdón. Bueno, pues como os decía, en la slide 47, si os remontáis a ella, ¿vale? Cuando estábamos definiendo el driver, hay una línea en la que decíamos cuál era el input de los datos y cuál era el output de los... cuál era el input, perdón, de la aplicación MapReduce y cuál era el output de la aplicación MapReduce. Y aparecía la sentencia file input format add input path o file output format set output path. Bueno, pues si volvemos a la slide número 58, ¿vale? Perdón, 57, ¿vale? Y luego 58, veremos que hemos creado unas clases que extienden esa API de Hadoop para poder trabajar con otros con datos almacenados no en HDFS sino en otros backends, ¿vale? Para poder trabajar para poder desarrollar aplicaciones MapReduce que trabajen con datos no guardados en HDFS. Entonces, hemos empezado, esto es una beta, ¿vale? Hemos empezado a trabajar en una ampliación de la API que nos va a permitir desarrollar aplicaciones MapReduce con datos que no están en HDFS, sino que están en CKAN, esta plataforma de datos abiertos que comentaba, que no sé si os han explicado a lo largo de la jornada. ¿Vale? Pero bueno, son datos que no están, os digo, en el clúster HDFS, sino que están en el tipo de almacenamiento que utilice CKAN, ¿vale? Me parece que es una base de datos por debajo lo que utiliza. Bueno, pues con las extensiones que hemos creado, ¿vale? Estos datos que están en CKAN no es necesario moverlos a un clúster HDFS para poder analizarlos con el paradigma MapReduce, sino que con nuestras extensiones podemos acceder a los datos directamente almacenados en este postgre de CKAN. ¿Vale? Estamos también trabajando con la posibilidad de poder acceder a datos que ya están guardados en base de datos Mongo, pero con nuestra particularidad, con nuestras características especiales nuestras que le damos y que hacemos llamarla short-term storage, ¿vale? O sea, sabemos que existen precisamente extensiones ya creadas para Hadoop que te permiten acceder a datos de Mongo para analizar para MapReduce datos que están en Mongo, ¿vale? Pero estamos trabajando en una extensión particular que nos va a permitir acceder a los datos particulares, detalles particulares, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra implementación de short-term storage, ¿vale? Que se y entonces, pues bueno, si recordáis de las slides hasta 40 y tantos que hemos visto, ¿vale? Donde teníamos el file input format, bueno, pues en este caso, en el driver de la aplicación, lo único que habría que cambiar es, en lugar de utilizar el file input format por defecto que viene en la API de Hadoop, bueno, pues tendríamos que utilizar este CKAN input format, ¿vale? Que nos va a permitir acceder a datos que están, como os digo, en un CKAN y no en HDFS. Por lo demás, el driver permanece inalterado. O sea, sería todo lo demás, incluso el map y todo permanece libre, ¿vale? Simplemente eso. Imaginad que los datos de los libros de Julio César no están en y luego finalmente, estoy en la slide 59 y rápidamente ya la 60, ¿vale? Para aquellos analistas de datos que todavía necesiten de la potencia de MapReduce pero no quieran enfrentarse al desarrollo de aplicaciones MapReduce, pues estamos generando una librería de trabajo MapReduce de propósito general ya creada, ¿vale? Y que son usables de manera genérica y además pues, de una manera muy sencilla mediante parámetros. Estos son jobs que son parametrizables y por ejemplo pues existe una job MapReduce en esta librería que se llama MapOnly, ¿okay? Y que es parametrizable en el sentido de que se le puede meter por parámetro la función de mapping que queremos implementar. Entonces yo no tengo que saber cómo programar MapReduce, lo único que quiero saber es cuál es mi función de mapping,
¿vale? Se le pasa por parámetro cuál es la función de mapa. Y yo quiero hacer, imagínate que quiero hacer el cuadrado de los números de una determinada columna de los datos que aparecen en TXHC, simplemente le digo que la función de mapping que quiero es esta, el cuadrado de los números que aparecen. Y me tengo que olvidar del resto, simplemente todo se instancia por debajo y se aplica la función de mapping. Es un ejemplo, ¿vale? Como Matplotlib, pues tenemos filter, ¿vale? También para hacer filtrado, por ejemplo, de fichero por Revit, Regular Expression, etc. Estamos trabajando para... Esto es algo que es una implementación muy reciente y estamos trabajando pues, en ir añadiendo más y más trabajo de propósito general a esta librería, pues para eso, para esos ingenieros de datos que ya os digo, aún necesitando la potencia de Map and Reviews, pues se atreven todavía a desarrollar sus propios trabajos Map and Reviews. Una cosa buena también que tiene es que esta librería, además, se puede ejecutar como cualquier otro trabajo de Map and Review, con el comando Hadoop, HAR, etcétera, etcétera. Bueno, pero también estamos trabajando en definir una API REST que nos permita, una vez instalada la API de servicio, cluster de Hadoop, pues nos permite invocar remotamente la ejecución de estos trabajos Map and Review de proyecto general. ¿Vale? Y nada, simplemente ya para terminar, estoy en slide 61 y paso rápidamente a las 62 y 63. 61, 62, 63 y 64, ¿vale? Que bueno, pues ahí es simplemente una relación, o intento explicar un poco el estado en el que se encuentra la implementación de cambios de Big Data en FiberLab. Como sabéis, FiberLab es una plataforma open source en la cual pues, desarrolladores, startups, etcétera, pues, pueden empezar a hacer sus prácticas con la plataforma Fireware. Muchas veces está casi todo automatizado. En este caso, precisamente, por ejemplo, pues, existe ya un despliegue de hables de Big Data. ¿Vale? No tenéis que, no es como Orion, que podéis hacer una instalación propia de Orion en una máquina virtual propia. En este caso, no es necesario y además no es recomendable hacerlo porque al final esto se trata de instalar un gran clúster con un montón de máquinas, un montón de recursos por detrás, que normalmente pues, no vais a disponer en FiberLab. Entonces, lo que se recomienda es utilizar esta instancia global, un modo de servicio que ya existe en el lab, ¿no? Y bueno, pues os comentaba en estas slides simplemente un poco las especificaciones de en qué situación nos encontramos ahora mismo con respecto al lab, ¿no? Desde cómo es la capacidad de almacenamiento y la capacidad de cómputo y a lo que nos estamos moviendo y que bueno, es una cosa que ya es inminente, ¿vale? Y ya de os digo que estará disponible, pues, yo creo que para mediados, no mediados, sino ya para finales del verano, quizá para finales de agosto, pues ya tengamos este nuevo clúster más avanzado y con más capacidades pues, para que practiquéis, para que juguéis con todo el hable de Big Data y empecéis a hacer vuestras primeras aplicaciones de Big Data. ¿Vale? Y nada más, eso es todo por mi parte. Son menos 20, o sea que nos quedarían unos 20 minutillos para preguntas, dudas que podáis tener y bueno, pues intentaré en la medida de lo posible responderlas. No sé si ha quedado todo claro, si no habéis entendido nada, si... A vuestra disposición estoy. ¿Alguna duda? Voy a refrescar un momento, Bueno, por menos. A ver, estoy refrescando. Vale, sí, ya os veo muy bien. Veo a Fernando y a Álvaro. Primero. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues nada, comentadme si tenéis alguna duda. Sí, estoy viendo si, bueno, ahorita nos explicaste que puedes extraer información de SECAN procesarla. Lo siento, no te oigo. No te oigo. ¿Es posible sacar información de SECAN y enviarla, procesarla dentro de Fireware? ¿Es correcto? Con esto de Silu. Sí, la pregunta que me haces es si información que esté en SECAN se puede, como comentábamos, analizar desde un clúster de Hadoop que tengamos desplegado. Sí, con las extensiones estas que hemos desarrollado, o sea, no es necesario que tú los datos que tengas en SECAN los muevas al clúster HDFS para poder analizarlos con las APIs nativas de Hadoop, sino que con estas extensiones que hemos creado te vas trayendo los bloques de información, por así decirlo, del SECAN, te los vas trayendo poco a poco y los vas analizando desde el clúster de Hadoop. Y el proceso inverso, o sea, estar monitoreando información de Orion y enviarlo a SECAN en forma de archivos,
¿También lo tienen contemplado? Sí, eso también se puede hacer con Cygnus. Como os comentaba, Cygnus en un principio se diseñó para hacer persistencia de históricos de Orión en HDFS, pero cuando vimos el potencial que tenía nos dimos cuenta de que no solo podíamos hacer persistencia de datos en HDFS, sino que utilizando las APIs de CKAN, por ejemplo, es el backend en particular por el que preguntas, ¿vale? Pues vimos que haciendo uso de las APIs de CKAN podíamos construir este histórico también en CKAN. Entonces sí, es posible que los datos de Orión se vayan convirtiendo en histórico en CKAN, pero tanto en CKAN como en un MySQL, como en Mongo, en esta SPH que tenemos, etc. ¿Los archivos que se generan en CKAN es un solo archivo que va creciendo o son archivos secuenciales? Perdón, ¿me repites tú? Los archivos No entendí, por cierto. Lo que envías a CKAN, Sí. ¿se envía en un solo archivo que va creciendo o se van enviando archivos secuenciales? En CKAN, hasta donde sé, en realidad existen dos maneras de almacenar los datos. Uno de ellos es el file store, ¿vale? Que funcionaría, pues como estás comentando, como un fichero en el cual se van haciendo appends de datos, ¿no? Yo, por ejemplo, igual que tenía un fichero para cada una de las entidades notificadas en HDFS, pues en el file store de CKAN yo puedo tener un fichero también para cada una de las entidades notificadas. Y yo voy haciendo un append de datos en el fichero que tiene que ver con la entidad notificada. Pero además de file store también está el data store, ¿vale? Que funciona sobre esta base de datos Postgre que os comentaba, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a tener es una tabla por cada una de las entidades notificadas y vamos a ir haciendo inserts de nuevas filas en estas tablas del data store, que al final por debajo no es más que un PostgreSQL. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Te agradecemos, Francisco, por la presentación. Muy bien. Pues nada, gracias a vosotros. Y tenéis el enlace a SlideShare, echarle un vistazo a la presentación y lo que os comentaba. Cualquier duda que tengáis que no surja ahora, pero que surja algo más adelante, pues escribidme sin ningún problema, que os la contesto. Sí, muchas gracias. Vamos ahora a hacer un aplauso.